Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Engin Akyurek ya está en casa con su hija tras ser dado de alta. Descubre qué pasó esa primera noche tan especial. Después de semanas de preocupación por su estado de salud, el actor turco Engin Akyurek finalmente ha sido dado de alta del hospital y la noticia ha causado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Engin, conocido por sus actuaciones intensas y su profunda conexión con sus personajes, ahora conmueve por un motivo muy diferente, su faceta como padre. Las cámaras captaron el emotivo momento en que regresó a su hogar y abrazó por primera vez, tras su recuperación, a su pequeña hija. El ingreso hospitalario de Engin había generado especulaciones de todo tipo, pero el hermetismo de su entorno solo aumentó la incertidumbre. Sin embargo, fuentes cercanas al actor revelaron que se trató de una complicación inesperada relacionada con una intervención médica previa. Afortunadamente, Engin respondió bien al tratamiento y los médicos dieron luz verde para su alta. Pero lo más esperado por todos era saber cómo sería ese primer reencuentro con su hija. Cuando crucé la puerta y la vi corriendo hacia mí, sentí que había vuelto a la vida, dijo Engin, visiblemente emocionado, a una periodista que lo interceptó frente a su residencia. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y cariño, especialmente de sus fans más fieles, en su mayoría mujeres que siguen cada paso de su carrera y vida personal. Una fuente muy cercana a la familia nos compartió detalles exclusivos de esa primera noche en casa. Fue muy íntimo, muy emotivo. Engin no quiso que nadie más estuviera presente. Solo él y su hija. Pasaron horas hablando, jugando, contándose todo lo que habían vivido durante la ausencia. Ella no se despegaba de su lado. La hija del actor, cuyo nombre aún no ha sido revelado públicamente, se convirtió en el centro de atención al demostrarse el fuerte lazo que tiene con su padre. Me prometí que no me volveré a separar de ella tanto tiempo, confesó Engin a su círculo más íntimo. Según comentan, incluso rechazó varias propuestas de trabajo en este periodo para poder enfocarse completamente en su recuperación y en la relación con su hija. Durante la madrugada, los vecinos notaron luces encendidas y risas suaves provenientes del jardín de la casa. Fue como si estuvieran recuperando el tiempo perdido, dijo una vecina que prefirió no dar su nombre pero aseguró que Engin parecía otro, más tranquilo, más feliz. A la mañana siguiente, muy temprano, Engin fue visto saliendo al jardín con una taza de café en la mano mientras su hija, envuelta en una manta color rosa, correteaba entre los arbustos. Se reía como nunca antes la habíamos oído, comentó otro vecino. Era evidente que ese momento era sagrado para ambos. Las imágenes que circulan en redes muestran a Engin más relajado, con una sonrisa sincera que muchos no le veían desde hace tiempo. Los medios turcos no tardaron en buscar la exclusiva, pero el actor ha decidido mantener un bajo perfil. Quiero que esta etapa sea solo nuestra, habría dicho a su representante. A pesar de las insistencias, Engin se negó a realizar declaraciones formales y prefirió compartir un mensaje breve pero significativo en su cuenta oficial de Instagram: gracias por tanto amor. Estoy bien. Estamos bien. El post superó los 3 millones de likes en menos de 24 horas. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a compartir montajes, mensajes y videos recopilando los momentos más tiernos del actor con su hija, muchos de ellos desconocidos hasta ahora. Algunos afirman que esta experiencia podría marcar un cambio radical en su carrera, incluso especulando con que podría alejarse por completo del mundo del espectáculo. Otros, más optimistas, creen que esta vivencia enriquecerá aún más sus interpretaciones. Lo cierto es que quienes conocen a Engin aseguran que la paternidad lo transformó profundamente. Ya no es solo el actor comprometido con su arte, ahora también es un padre comprometido con su hija, declaró un productor con el que trabajó anteriormente. Esta nueva faceta ha despertado una ola de empatía, haciendo que incluso personas que no seguían su carrera comiencen a interesarse por su historia.
En los días siguientes, Enjin fue visto haciendo actividades cotidianas con su hija, yendo al parque, comprando en el mercado local y paseando en bicicleta por la costa. Sin guardaespaldas, sin fotógrafos oficiales, simplemente siendo un padre presente. Este gesto no pasó desapercibido. Las redes sociales se llenaron de mensajes que lo alababan por su humildad y por priorizar lo realmente importante. Una periodista especializada en espectáculos comentó que este tipo de regresos no son comunes en la industria. Cuando una estrella pasa por un momento difícil y luego reaparece, suele hacerlo con grandes anuncios, entrevistas exclusivas y campañas publicitarias. Enjin no. Él regresó a casa, abrazó a su hija y decidió vivir su vida en silencio. Y eso ha conmovido a todos. En una carta que se filtró recientemente, presuntamente escrita por él a un amigo cercano, Enjin reflexiona sobre su experiencia: estar enfermo te obliga a pensar en lo que realmente importa. Cuando estás en una habitación de hospital sin saber qué pasará mañana, el éxito, los contratos y los premios pierden valor. Solo piensas en volver a casa, en abrazar a los que amas. Yo tuve esa oportunidad y no la pienso desaprovechar. Ese mensaje, aunque no confirmado por el propio actor, fue compartido por miles de personas que se sintieron identificadas con su testimonio. La imagen de Enjin ya no es solo la del galán turco de mirada intensa, sino también la del hombre que decidió priorizar el amor de su hija por encima de todo. La industria, por supuesto, ha sentido su ausencia. Varias productoras están en conversaciones para proyectos que, según afirman, le permitirían equilibrar su tiempo entre la actuación y la paternidad. Se rumorea que uno de ellos podría ser una serie basada en las relaciones entre padres e hijas, escrita especialmente para él. Sin embargo, por ahora, Enjin no ha firmado nada. Está escuchando, pero no ha tomado decisiones. No quiere volver a caer en el ritmo frenético que lo alejó de lo esencial, comentó una fuente de su entorno. Mientras tanto, sigue disfrutando de los pequeños grandes momentos: preparar el desayuno juntos, leer cuentos antes de dormir, construir castillos de almohadas en la sala. En uno de esos días tranquilos, una vecina logró intercambiar unas palabras con él. Le pregunté cómo se sentía y me respondió: en paz. Nunca imaginé que la felicidad tuviera este sonido, la risa de mi hija en la mañana. La historia de Enjin Akyurek y su renacer como padre ha tocado el corazón de millones. No es solo un relato sobre recuperación física, sino sobre reconexión emocional, sobre prioridades y sobre el valor de los vínculos verdaderos. A veces, el mayor papel que una persona puede interpretar no es en la pantalla, sino en la vida real. Y Enjin, sin duda, está dando la actuación más honesta y profunda de su vida. Queridas seguidoras, ¿qué opinan de esta emotiva noticia? ¿No les conmueve ver a Enjin en esta nueva etapa de su vida? Cuéntenme en los comentarios, quiero leerlas a todas. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.